Padre Celestial, ha sido un sábado de gran solemnidad. Hemos sentido tu presencia. Hemos disfrutado de la amistad cristiana entre unos y otros. Ahora nos proponemos a presentar una corta reflexión sobre esta parábola tan extraordinaria. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender el significado de esta parábola, cómo se aplica a estos últimos días. Y gracias por escucharnos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La parábola se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18 y los versículos 1 hasta el versículo 8. Lucas 18 y el versículo 1 al 8. Ahora, las parábolas de Jesús contienen símbolos. Y si somos capaces de interpretar los símbolos en las parábolas, vamos a entender lo que Cristo quiso enseñar en la parábola. Así que en esta parábola tenemos varios símbolos que tenemos que descifrar, que tenemos que explicar para entender qué nos está tratando de enseñar Jesús a través de esta historia que Él contó. Voy a leer la parábola y explicar algunas cosas a medida que vamos leyendo. Dice en Lucas 18:1: también les refirió Jesús una parábola. ¿Sobre qué cosa? Hay dos lecciones en esta parábola. Sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar. Dos lecciones quiso enseñar Jesús con esta parábola. Debemos orar siempre, es decir, orar sin cesar, y no debemos ¿qué? No debemos desmayar, no debemos rendirnos. Ahora vamos a encontrar que esta parábola se aplica en forma general a todos los tiempos. En todos los tiempos debemos nosotros orar siempre y no desmayar. Pero vamos a encontrar que la parábola tiene una aplicación especial para los que van a vivir en este mundo en los últimos días durante el tiempo de angustia. Ahora sigue diciendo, después que nos declara qué quiso enseñar Jesús, sigue diciendo: había en una ciudad un juez. Ahora, en la parábola, el juez representa a Dios. Y usted, pastor, ¿cómo puede representar a Dios? Porque dice, había en esa ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Cómo puede un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre representar a Dios? Les explico. Representa a Dios a manera de contraste. Es decir, es una comparación entre el juez y Dios en forma de contraste. Y vamos a encontrar en la parábola que el juez finalmente contesta los ruegos de la viuda por quitársela de encima. En contraste, Dios contesta las plegarias de su pueblo porque los ama. Pero el juez en la historia representa a Dios, pero Dios contrasta con este juez, porque el juez responde para quitársela de encima, Dios responde porque nos ama, pero el juez representa a Dios. Así que dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad, ¿quién? Una viuda. Ahora, ¿qué representa en la Biblia una mujer? En la Biblia, una mujer representa una iglesia. Esta es una viuda, es una mujer. Pero escuchen bien, no es una mujer común y corriente. Es una mujer viuda que todo lo ha perdido. Yo pregunto, al final de la historia, ¿el pueblo de Dios lo va a perder todo? ¿Sí o no? ¿Vamos a perder casas? ¿Carros? ¿Dinero? ¿Libertad? ¿Algunos aún la vida? Obviamente.
Así que esta viuda representa a la iglesia, pero en circunstancias muy difíciles, porque es una viuda que está destituida de todo apoyo humano. Sigue diciendo, había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo. Ahora, ese verbo venía es un tiempo continuo. Es decir, no venía solo una vez, sino que el tiempo del verbo dice que venía y venía y venía y venía y venía. Tenía al juez cansado de tanto venir. Así que dice que esta mujer venía al juez. ¿Y qué decía esa viuda? Diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Qué había pasado con la viuda? Un adversario le había quitado todo lo que tenía. Ahora, ¿qué representa el adversario? Esta palabra se usa tan solo en otro versículo. Vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. La misma palabra adversario se le aplica a Satanás. Así que esto representa una iglesia destituida de todo apoyo humano. El adversario le ha quitado todo. El juez es Dios y la iglesia viene y sigue viniendo pidiéndole al juez que le haga justicia. ¿Están captando el cuadro? Pero ahora pasa algo interesante. Y él no quiso por algún tiempo. Hubo una demora. Ella venía y venía y venía y venía, pero el juez no respondió inmediatamente. El juez demoró en responderle. Hubo un periodo de demora, pero la viuda no se rindió. Seguía viniendo y viniendo y viniendo, como sucederá con el pueblo de Dios al final de la historia. Habiendo perdido todo por causa del adversario, el pueblo de Dios en oración seguirá viniendo y viniendo y viniendo, pidiéndole a Dios el juez que les haga justicia sobre su adversario, Satanás. Y ahora dice, pero después de esto dijo dentro de sí el juez, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es ¿qué? Porque esta viuda me es molesta, es decir, me tiene fastidiado, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, ahora sabemos que el verbo significa que ¿qué? De continuo, así venía y venía y venía, y el juez estaba ya, la paciencia se le había agotado, pero ella no se rindió, seguía viniendo. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y luego Jesús da la lección que quiere enseñar con la parábola. Dice en el versículo 6, ahora vamos a ver a quienes representan la viuda y el juez. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios, ese es el juez, no hará justicia a sus escogidos? ¿Qué representa la viuda? ¿Qué representa la viuda? Dios, el juez, ¿acaso no hará justicia a sus escogidos? ¿Sobre quién? Sobre el adversario, que es ¿quién? Satanás. ¿Y qué hacen los escogidos? Que claman a él día y noche. ¿Saben dónde más se encuentra esa palabra escogidos? En Mateo 24. Donde dice que habrá un tiempo de angustia cual nunca se ha visto jamás, y si esos días no fueren acortados,
no quedaría carne viva, pero por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Pero yo les digo, hermanos y hermanas, habrá una demora durante el tiempo de angustia. La sierva de Dios dice que las oraciones no serán contestadas inmediatamente. Dios se demorará en responder a su pueblo en el tiempo de angustia. Y luego dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Una mejor traducción de eso no sería se tardará en responderles, sino después de una demora se quedará sin responderles. Eso es lo que el idioma original refleja. Y luego dice, ¿a qué tiempo se aplica esto? Os digo que pronto les hará justicia. Y ahora Jesús dice, ¿a qué época se aplica especialmente esta parábola? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Jesús venga, habrá gente como esta viuda que tendrá la fe de Jesús inquebrantable, que seguirá viniendo a Dios y viniendo a Dios y viniendo a Dios hasta que Dios les haga justicia sobre el gran adversario Satanás. Hay varias historias bíblicas que ilustran esta historia. Tenemos la historia de Jacob. Ustedes saben que el tiempo de angustia se llama el tiempo de angustia de Jacob. Y la hermana White, en el conflicto de los siglos, en el capítulo sobre el tiempo de angustia, toma varias páginas para comparar la experiencia de Jacob con la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo de angustia, al final de la historia. Yo pregunto, ¿tenía Jacob un adversario que venía contra él para destruirlo? ¿Quién era? Su hermano Esaú. Y Jacob se puso del otro lado del río. ¿Y qué empezó a hacer Jacob? Jacob empezó a derramar su corazón en oración a Dios, pidiendo que le perdonara por el pecado que había cometido 20 años antes. Y rogaba a Dios y rogaba a Dios. Y de repente llega un ángel, que es el ángel de Jehová, es Jesús, y empieza a luchar con Jacob. Y Jacob lucha toda esa noche, que representa la lucha del pueblo de Dios en oración en el tiempo de angustia. Y lucha, y finalmente por la mañana el ángel dice, déjame ir, porque está amaneciendo. Y Jacob se agarra de ese ángel y dice, no te voy a soltar. Y el ángel Jesús dice, suéltame que me tengo que ir, que amanece. No te soltaré hasta que me bendigas. Igual que la viuda. Y la Biblia dice que Dios bendijo a Jacob y lo libró de la ira de su hermano. Esa es una descripción del tiempo de angustia final. Por eso se llama el tiempo de angustia de Jacob. Tenemos también la experiencia de Job. Yo tengo un sermón completo sobre el libro de Job. Este libro está describiendo lo que pasará al pueblo de Dios al final de la historia durante el tiempo de angustia. Yo pregunto, ¿el adversario le quitó todo a Job? Hermanos y hermanas, le quitó hijos, esposa, amigos, posesiones, le quitó la salud, lo abandonaron todos y estuvo solo, destituido como la viuda. Yo pregunto, ¿Job clamó a Dios? Siguió clamando y clamando y clamando. Lean el libro, a través de todo el libro, Job está clamando a Dios. Yo pregunto, ¿Dios se demoró en responderle? Óigame, hasta el capítulo 38, finalmente Dios le habla a Job desde el torbellino. Job no soltó la mano de Dios, sino que dijo, yo sigo viniendo a Él, aunque me matare, aún en Él confiaré. Finalmente Dios respondió su oración y recibió el doble de lo que había tenido antes. Son dos historias que ilustra esta historia de Lucas, el capítulo 18. Y luego tenemos una ilustración en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes recuerdan la mujer cananea que vino a Jesús, que tenía la hija, que tenía este mal físico?
viene detrás de Jesús. Jesús está caminando con los discípulos. Señor, socórreme, mi hija está gravemente enferma. La Biblia dice que Jesús siguió caminando y la ignoró. No le contestó enseguida. Pero ella siguió viniendo y viniendo. Y entonces los discípulos le dicen, en presencia de ella, le dicen: Señor, despáchala, que está causando un escándalo. Esa mujer, a pesar de que los discípulos dijeron eso, nada, aquí vengo. Y viene, y viene, y viene. Y luego Jesús dice: yo no soy enviado sino a las ovejas extraviadas de la casa de Israel. Era gentil ella. Jesús le estaba diciendo: yo no he venido para ayudarte a ti. Y la mujer dice: no me rindo, sigue viniendo. Y luego, para colmo, el Señor Jesucristo dice: no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Le acaba de decir perra. Pero esta mujer no se rindió. Esta mujer dijo: sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Una ilustración de la fe inquebrantable que tendrá el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, no he hallado fe como esta en Israel. Yo pregunto, ¿tendrá Dios un pueblo al final de la historia que tendrá la fe de Jesús? Sí, Señor. Quiero terminar leyéndoles una cita del Conflicto de los Siglos, página 606. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora, el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia, ahora escuchen, el tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. ¿Cuándo es que debemos prepararnos? Ahora. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como lo hizo él, y que sean tan sinceros como él lo fue, tendrán tan buen éxito como él. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. ¿Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios? ¿Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como intención todas las facultades del alma? Cuando olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. Los que solo ejercitan poca fe están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y el decreto que violentará las conciencias. Y aun en caso de soportar la prueba, en el tiempo de angustia se verán sumidos en mayor aflicción, porque no se habrán acostumbrado a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderlas bajo el terrible peso del desaliento. ¿Cuándo es que tenemos que aprender a confiar en Dios, mis hermanos y hermanas? Ahora, no importa lo que venga. Problemas de familia, problemas económicos, problemas de salud, problemas y problemas. El diablo nos manda problemas para sacudir nuestra fe, pero nosotros no podemos rendirnos. Tenemos que seguir viniendo y viniendo y viniendo al Señor. Y aunque haya una demora, que la hermana White dice que es la mejor respuesta a nuestra oración, es la demora, porque desarrolla nuestra fe. Por eso Dios no contesta inmediatamente. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros le hacemos una petición a Dios, la gente cree que solo hay dos respuestas que Dios puede dar, sí o no. Pero Dios también puede decir espera.
Eso es lo que no nos gusta a nosotros. No, porque nosotros vivimos en una sociedad a donde queremos satisfacción instantánea. Cuando tenemos dolor de cabeza, una aspirina para quitar el dolor ya. Todo lo queremos de inmediato. Pero mis hermanos y hermanas, Dios se va a demorar en respondernos. El tiempo de angustia será intenso y terrible, pero finalmente Dios intervendrá. ¿Ustedes recuerdan la experiencia de los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego? Óigame, mis hermanos y hermanas. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que Dios podría haber librado a los 3 jóvenes sin que los echaran al horno? Pero ¿por qué Dios permitió que pasaran por esa prueba terrible? ¿Ustedes creen que fue terrible esa prueba? Óigame, ellos estaban viendo el horno, calentado 7 veces. No creo que tenía un termómetro. 7 significa que lo calentó tan caliente que no podía calentarlo más que eso. Plenitud de calor, completo calor, no se podía calentar más. Y el rey dice, mira, allá los voy a echar si ustedes no adoran a la imagen que yo he levantado. La imagen de la bestia, porque Nabucodonosor por un tiempo vivió como bestia. Y los 3 jóvenes dijeron, mire, nosotros no tenemos que pensar esto. Ya lo tenemos pensado. El Dios a quien nosotros servimos nos puede librar de tu horno. Pero ¿saben algo? Que si Dios no nos libra, igual le servimos a Él. Y Dios permitió que los echaran al horno. Yo pregunto, ¿fue una bendición para ellos ser echados al horno? ¿Ustedes creen que después que ellos pasaron por eso, había algo en este mundo que pudiera sacudir la fe de ellos? La fe de ellos quedó fija para siempre. Y fíjense, los impíos vieron una gloriosa manifestación de la grandeza del Dios de Israel. Y eso es lo que va a pasar con el pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Quieren ustedes ser esa clase de personas? ¿Se van a rendir facilito? No. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Mis hermanos y hermanas, que esa sea nuestra experiencia. Es mi oración. Oremos. Padre Celestial, hemos estudiado brevemente esta parábola. La parábola que contó tu querido Hijo Jesús. Gracias por dejarnos esta parábola. Gracias porque no contestas siempre nuestras oraciones enseguida. Gracias porque tú permites que pasen tiempos difíciles para nosotros, para que podamos aumentar nuestra confianza y nuestra dependencia sobre ti. Oh Padre, ayúdanos a confiar en ti, no importa lo que venga. Bendice a cada persona reunida en este lugar. Padre, manténnos firmes, manténnos fieles a Jesús en los tiempos difíciles que nos esperan. Anhelamos estar parados ese día cuando digamos, he aquí este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Queremos estar entre ese grupo. Te ruego, Señor, que en aquel gran día no falte ni uno solo de los que están reunidos acá. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.